A continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Buenos días, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy la maestra Gladys Jool y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema Identificando secuencias del área de comunicación y lenguaje de quinto grado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de comenzar, quiero saludar a Ruth, que está con nosotros por lengua de señas. Hola Ruth. Ahora vamos a hacer la recomendación que hemos estado haciendo. Por favor, antes de empezar nuestras clases, siempre debemos lavar nuestras manos con agua y jabón o utilizar gel. Por favor, mantengamos siempre limpias nuestras manos para poder realizar nuestras tareas en limpieza. Bueno, empecemos. Para empezar, recordemos qué es identificar. ¿Qué se imaginan o qué recuerdan de la palabra identificar? Identificar viene diciendo la palabra que es dar a conocer o localizar o recordar algo que ya hemos aprendido. Por ejemplo, identificar secuencias. ¿Qué es identificar secuencias? Consiste en identificar y ordenar hechos o pasos según cómo sucedieron en el texto. Los textos narrativos y algunos informativos incluyen información de cómo o una serie de hechos que necesitan ser identificados, no solamente cómo sucedieron sucesivamente, sino de la forma que pueden suceder por años, horas, etc. ¿En dónde encontramos secuencias? Puede ser en un cuento, en una historia, en una fábula, incluso en un medio de comunicación escrito, la prensa, el diario, las revistas, etc. Por favor, ahora, ¿qué son los textos narrativos? Los narrativos están, como la palabra dice, narrando una historia. Puede ser esta historia del pasado de un lugar, de un pueblo, de una nación, incluso una biografía de alguna persona. Para identificar la secuencia, primero debemos comprender la organización del texto. Luego, identificar los acontecimientos fundamentales de texto. Para poner atención a los acontecimientos más relevantes. ¿Por qué eso? Porque estamos hablando de que vamos a seguir una secuencia. ¿Cómo encontrar las secuencias? Primero, es importante subrayar los hechos o pasos. El hombre, por ejemplo, aquí, si subrayamos, vamos a encontrar la secuencia de una lectura. ¿Qué lectura? Vamos a seguir en casa la lectura que presentamos acá y yo se las voy a ir. Ustedes la escuchan y si la pueden seguir conmigo en casa, sigámosla juntos. La lectura es: las mazorcas son sagradas. En aquel año un hombre sembró milpa en un terreno cercano, no la cuidó, por eso la milpa no creció. Las mazorcas se quedaron pequeñas. Cuando el hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y cortó la milpa. Luego enterró las pequeñas mazorcas junto a la milpa. Una noche el hombre escuchó un triste llanto. Este llanto venía del lugar donde se enterró las mazorcas. Un vecino también escuchó el llanto y fue al lugar. El hombre y su vecino se encontraron ahí. Ellos notaron que el llanto salía del suelo. El vecino empezó a excavar y de repente encontró las pequeñas mazorcas. Estaban llorando con mucho dolor. Estaban tristes porque las habían desechado por ser pequeñas. El hombre se sintió mal. Por eso siempre hay que valorar y respetar a las mazorcas, por muy pequeñas que sean. Las mazorcas son sagradas. Ahora, para poner en práctica, vamos a hacer lo que nos dice acá, subrayar los hechos paso a paso. Entonces, acá dice, el hombre sembró la milpa. Entonces, subrayamos, un hombre sembró la milpa.
El hombre no cuidó la milpa. Acá dice, no la cuidó. Las mazorcas se quedaron pequeñas. Acá, las mazorcas se quedaron pequeñas. El hombre se enojó y cortó la milpa. ¿Dónde encontramos? Se enojó y cortó la milpa. Enterró las mazorcas. Enterró las mazorcas. El hombre y el vecino escucharon un llanto. El hombre y su vecino encontraron ahí el vecino encontró las mazorcas. Entonces, acá el vecino empezó a excavar y de repente encontró las pequeñas mazorcas. El hombre se sintió mal, dice. Acá, el hombre se sintió mal. Luego, es muy importante volver a leer el texto para encontrar secuencias. ¿Por qué? Porque dice que debemos identificar los hechos paso a paso que contienen, debe de haber un orden con lo más relevante o lo más importante de esta situación. Lo más importante también es revisar que estén completos y en orden adecuado. Bueno, ahora, acá ya está paso a paso, en un orden como nos está diciendo acá. Debemos siempre revisar que el orden sea adecuado. Cuando hablamos en una historia, muchas veces identificamos por fechas, pero ahorita estamos hablando de una historia, ¿verdad? Podría ser una fábula o puede ser un cuento, pero en este momento ya están identificados paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en casa? Vamos a empezar a realizar algo juntos en casa como tarea. Lo podemos practicar con la familia porque les vamos a leer la historia. Puede ser que en casa tengamos libros con historias más interesantes o más bonitas. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? La historia que podamos leer, pero esta mañana vamos a desarrollar la que está aquí. Entonces, para eso vamos a utilizar un organizador gráfico. Y esta mañana les presento a Don Pulpo. Y Don Pulpo con sus tentáculos nos va a ayudar a organizar esa historia. Como ya la tenemos acá, entonces solo podemos ir identificando por números. Por ejemplo, número 1, el hombre sembró milpa y no la cuidó. Podemos colocarle acá y podemos colocar el número 1. Vamos a ver. Número 1, ese sería el inicio de la historia, ¿verdad? Luego, las mazorcas se quedaron pequeñas. Sería el número 2. Número 2. ¿Qué continúa? ¿Qué recordamos? Ya estamos organizando nuestra historia con una secuencia. La 3 sería, el hombre se enojó, cortó la milpa y enterró las mazorcas. Sería el número 3. Número 3. La número 4, el hombre y el vecino escucharon un llanto y buscaron de dónde viene. Entonces, sería el número 4. En casa podemos realizar, puede ser un árbol, puede ser una flor, un sol. La importancia acá es que podamos entender cómo va la secuencia. Por eso dice identificar secuencias, no olvidemos eso. Siempre debemos primero buscar la secuencia de la historia o el cuento. Ahora vamos con el número 5, dice, el vecino encontró las mazorcas.
Entonces sería el número 5. Todos en casa podemos compartir esta interesante forma de identificar o buscar las formas de buscar las secuencias de una historia. El número 6 sería el hombre se sintió mal. Bueno, el número 6 sería el hombre se sintió mal. Ese sería el número 6. ¿Por qué nos queda un tentáculo? ¿Por qué creen en casita que nos queda un tentáculo? Porque ahí es donde ustedes deben de finalizar en casa la tarea. ¿Qué creen que nos falta para completar el número 7? Platiquemos en casa y veamos qué es lo que creen ustedes que pueda ir en el tentáculo número 7. Muy bien. Eso ya queda a su creatividad. Vamos a recordar que esto lo pueden realizar en una hoja o en su cuaderno o en lo que ustedes tengan a su alcance. Recuerden que es muy importante ir guardando sus tareas realizadas en el portafolio Yo Aprendo en Casa. Y no olvidar que precisamente no pueden ser solo números. Acá podemos escribir el texto. ¿Cuál es el texto? El número 1, el hombre sembró milpa y no la cuidó. Y así sucesivamente. Podemos ir colocando la palabra, pero esta es una buena forma para estudiar cosas que a veces se nos olvidan, de temas interesantes para la hora que tengamos una evaluación. Todo ordenador gráfico siempre nos va a servir para organizar nuestras ideas y darles una secuencia lógica para poder desarrollar algún tema. Entonces, yo espero que en casa lleguen al número 7 y logren llegar a concluir de la manera correcta la secuencia de esta historia. Ten presente siempre guardar tus ejercicios, como se los había dicho, para el momento que volvamos a las clases, se lo podamos mostrar a las maestras. Ahora, ¿qué podemos compartir en casa? La historia, como les decía, con toda la familia, o podemos también preguntar algún dato que nosotros no sabíamos. Por ejemplo, podemos preguntarle a nuestros padres alguna historia de nuestra familia y hacer una secuencia. Podríamos también investigar la historia de nuestro municipio y también podemos seguir una secuencia. Entonces, la importancia acá es compartir con un adulto lo que hemos aprendido. Así que te recordamos que te laves constantemente tus manos con agua y jabón o utilizar gel. Recuerda que es muy importante quedarse en casa. Y no olvides sintonizar el próximo programa para que sigamos aprendiendo juntos. Quédate en casa.